con nuestro seminario de hoy, que es sobre penicillium, en manejo de penicillium en limón de exportación, que el doctor Daniel Nieto Ángel nos va a compartir su experiencia en relación a este tema. El doctor Daniel Nieto es profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados en Montecillo, México, en el Centro de Fitopatología. Él realizó sus estudios de licenciatura entre 1979 y 1986 en la Universidad Autónoma de Chapingo, siendo un especialista en parasitología agrícola, y en el periodo 88-89 estudió la maestría en ciencias en el Colegio de Postgraduados en el Departamento de Fitopatología. También el doctorado lo estudió en el mismo Colegio de Postgraduados en Fitopatología en el periodo 93-96. Actualmente, el doctor Daniel Nieto es profesor titular de los cursos de micología agrícola, seminario de investigación, inocuidad alimentaria y enfermedades de frutos en poscosecha, de ahí del Colegio de Postgraduados, y también del curso Fisiología y Tecnología de Poscosecha en la Universidad Estadual do Sudoeste de Bahía, Brasil. Él hizo algunas estancias, por ejemplo, en Holanda, en Rotterdam, Holanda, por 6 meses, también en Corea, en el Instituto de Investigación para Alimentos de Corea del Sur, por 3 meses. Él estuvo en Brasil, también en la Universidad Estadual, por 18 meses, en Florida, en el Departamento de Agricultura y Consumo de Servicios, en Orlando, Florida, por 2 meses, y en el Centro de Agricultura Internacional de Egipto, en el Cairo, Egipto, por 6 meses. Él también ha colaborado con la industria privada, haciendo pruebas de efectividad biológica para el registro de plaguicidas y el diagnóstico y el control de plagas y enfermedades de plantas, así como las verificaciones de origen en material vegetal de diferentes partes del mundo cuando se ingresan a México. Eso es parte de actividades en sanidad vegetal. Él, como académico, tiene aproximadamente 94 artículos en revistas indexadas, tiene colaboración en 6 capítulos de libros y ha dado más de 99, 100 conferencias y participaciones en congresos a nivel nacional e internacional. Como pueden notar, la experiencia del doctor Daniel Nieto Ángel es amplia y vasta, y bueno, es una gran oportunidad que tenemos para que nos comparta su experiencia sobre manejo post cosecha en penicillium. Adelante, doctor Daniel, por favor, con su presentación. Voy a apagar mi cámara para que haya mejor comité de banda y usted puede compartir su presentación. Asimismo, les voy a compartir el link, sí, por favor, para la asistencia, si lo pueden, para que se registren, por favor. Bueno, pues buenas tardes, colegas. Voy a empezar con el tema, y gracias por la invitación por parte del Campus Veracruz. Y voy a hablar de común, ¿verdad? Que ahorita vamos a platicar de él. Y algo que se está teniendo en el problema, aquí vemos abajo unos limones que están podridos, ¿verdad? Pudrición. Este hongo es aquel hongo que se pelea con nosotros, con los alimentos, ¿verdad? Y vamos a hablar pues del limón. El limón persa, afortunadamente, se ha producido en nuestro país es un limón de lo que se sabe aproximadamente el 98%, vamos a hablar entre el 90 y 100%, de esto se exporta. Los limones que nosotros consumimos es el limón mexicano más agrio, sin embargo, este limón grande tiene características que el mercado internacional demanda. Tenemos que cuidar el fruto desde que es pequeño, como la fotografía que vemos en la parte superior izquierda, y
entrando ya en tema, estamos aquí mostrando algunos frutos podridos que están llegando en el mercado destino. Y lo que estamos viendo ahí son limones en donde vemos, en estos frutos, vemos la pudrición causada por Penicillium, que es un problema que se está acrecentando en nuestro país. No hay estudios de pérdidas, sin embargo, existen reclamos. Hay exportadores que mencionan que hay reclamos hasta de un 3%, en algunos casos ha llegado hasta el 8%, y si se ve la flecha que estoy mostrando, vemos cómo los frutos que están llegando empacados, los frutos nuevos que se están pudriendo, llevan esta mancha de color café, y con el tiempo se cubren, ¿verdad?, de lo que es el micelio del hongo y la esporulación misma. Entonces, uno de los casos que tienen que ver con esta pudrición es precisamente la cosecha. Usualmente se cosecha el limón como lo estamos viendo en la fotografía de abajo, en el lado izquierdo, o el lado de abajo en el lado derecho, o con la mano como está en la fotografía superior derecha, cuando en muchos lugares en donde países desarrollados, ¿verdad?, donde la tecnología está más avanzada, se recomienda que el limón debe cosecharse como estamos viendo la fotografía superior izquierda. O sea, hay que cosecharlo con tijeras y acomodarlo bien encima uno del otro para que no exista un daño en donde el hongo pueda penetrar. Entonces, este es un caso que está pasando en nuestro país y que, pues sabemos que en el caso de los cítricos es una de las especies frutales con mayor distribución en nuestro país. Es decir, tenemos más de 500,000 hectáreas establecidas. Entonces, aquí inicia el daño. Cualquier pregunta, por favor, me lo pueden hacer cuando estemos viendo cualquiera de las slides que estoy presentando. Se le llama una pudrición verde o una pudrición azul, causada por, no se ha precisado exactamente cuál es el agente causal en nuestro país. Existen algunos reportes muy generales, pero no estudios tan profundos para poder definir la especie. Podría ser Penicillium digitatum, Penicillium italicum, como lo estoy mostrando aquí, pero la importancia económica de Penicillium es el principal hongo que causa pudrición en los cítricos a nivel de todo el mundo, como le dije. El origen de la palabra Penicillium viene del latín penicillus, que significa pincel, porque pareciera que los frutos están pintados. Cualquiera de los dos patógenos han sido aislados de muchos cítricos y cultivos de manera comercial, no solamente limón, ¿verdad? Existen muchos reportes, por ejemplo, en naranja, mandarina o alguno de los géneros que aquí estoy mostrando en la diapositiva, son algunos géneros de cítricos en donde se han reportado la pudrición tan fuerte causada por Penicillium. Aquí tenemos al hongo. En la parte izquierda tenemos a Penicillium digitatum, en la parte derecha tenemos a Penicillium italicum, y aquí vemos la estructura que lo vamos a ver al rato en un dibujito, donde se ven las partes.
de estos hongos, muy similares, ¿verdad? Nosotros, como mencioné, lo vemos solamente con una coloración. Entonces, ya pasando en algo más profundo, se ha estudiado que la cantidad de los conidios de Penicillium depende de cómo lleguen a la cáscara de los frutos de los cítricos. Se dice que los conidios causan una incidencia en la infección que es prácticamente lineal. Es decir, que cuando mayor sea el número de esporas que lleguen en la superficie del fruto, mayor es la pudrición. Cabe mencionar que las diferentes especies de frutos de alguna manera tienen algunas estructuras químicas de defensas que de alguna manera, cuando los frutos están creciendo, no pueden ser infectados. Por eso aquí se menciona que cuando el limón está inmaduro, difícilmente penetra. Sin embargo, sí pasa, como vamos a ver más adelante. Cuando empieza a madurar el producto, lo que es el albedo y el flavedo, que es prácticamente la cáscara de los cítricos, ya se va disminuyendo la concentración de los químicos de defensa y por lo tanto se lleva a cabo la infección. Solamente por mencionar a Penicillium, aquí estoy mostrando una gran cantidad, bueno, algunos, porque existen muchísimas hospedantes de este hongo. Tenemos a pomáceos, por ejemplo, cítricos, nueces, cebollas, champiñones, queso, etcétera. Entonces, aquí estoy solamente sobresaltando a Penicillium italicum y digitatum, que es lo que me voy a referir en esta presentación, aunque está otro Penicillium que se ha reportado en el mundo, que dice Penicillium ulayense. Entonces, estos Penicillium son los que están afectando nuestros limones y que corre un riesgo que en el futuro sean un gran problema. Hoy por hoy se están iniciando, se están tomando algunas prevenciones para evitar las pérdidas, los reclamos de los mercados destinos. Sabemos que el mercado más importante de nuestros limones son los Estados Unidos, pero también quiero que quede claro que nuestros limones, que es el tema que nos está tomando, también se van a Europa, aunque aquí en el cuadro estoy indicando cítricos. En la región de Veracruz, en realidad se produce también naranjas, por ejemplo. Sin embargo, el tema central que nos trae a esta plática son los limones. De los reportes que se tienen en el mundo, aquí estoy poniendo un cuadro en algunos países en donde se ha estudiado profundamente a Penicillium digitatum, y aquí tenemos a muchos países, empezando desde Italia y terminando con Estados Unidos y muchos países del mundo. Si pasamos a Penicillium italicum, también existe, se ha estudiado, tal vez un poco menos, ha reportado profundamente en menos países, pero desafortunadamente México no aparece, porque se ha estudiado poco, o casi nada, diría yo, a nivel de la especie. En este cuadro estoy mostrando el daño que se muestra en la superficie de un cítrico en la parte superior izquierda, y quiero hacer aquí mención a este Penicillium ulayense, que es un Penicillium que se ha encontrado en muchas partes del mundo. Sin embargo, quiero mencionar
que este Penicillium se ha reportado con menos importancia económica debido a que, de acuerdo a los dos Penicillium que estaba hablando, es un hongo menos agresivo. Y lo vamos a ver cómo se comporta en nuestros laboratorios. En la fotografía microscópica que vemos ahí vemos los conidios de manera más cercana de cómo está creciendo en la superficie del fruto este hongo. Aunque, como mencioné, su crecimiento es más lento que Penicillium digitatum e italicum. En este cuadro estamos viendo a Penicillium italicum, cómo crece en comparación con Penicillium ulayense, que es la segunda línea que estoy mostrando ahí. Lo que estoy mostrando son 3 cajas de Petri, en donde se están viendo que el crecimiento diferencial, simplemente diferenciando el medio de cultivo que tenemos en la caja Petri. Entonces, estamos viendo que en las 3, en la parte de arriba, en la caja A, B y C, son diferentes medios, pero ulayense crece más lento. Estamos ahí viendo este estudio de 7 días de crecimiento, nada más en 3 medios de cultivo. Pero abajo vemos a Penicillium italicum, que están en los 3 medios de cultivo, y hay que ver el crecimiento diferencial que se tiene en la caja Petri, simplemente variando el medio de cultivo. Vemos que Italicum crece más rápido, ¿verdad? Y quiero hacer mención que particularmente alguna vez, como fitopatólogo, yo tomé este tema aislando al hongo para poderlo publicar en una revista, y cuando lo mandé me fue rechazado, porque yo todo el estudio lo hice con papa dextrosa agar. Y me dijeron que para poder caracterizar a un hongo como estos, tiene que ser mínimo de 5 a 8 medios de cultivos diferentes para poderlo caracterizar, para poderlo clasificar, para poderlo reportar. En mis manos no estaban los medios de cultivo aún. Por lo tanto, esa publicación quedó pendiente y quedó ahí nada más. Y yo no encuentro estudios profundos de nuestro país. Aquí están unos reportes que encontré en donde se dice, por ejemplo, arriba dice España se encontraron pudriciones de Penicillium que representaron entre el 55 y el 80% de la pudrición post cosecha. Aquí estoy mostrando resultados que fueron para el caso de naranjas y mandarinas. Y también se dice que fue de un 30 a un 55% en empaque de cítricos. En Nueva York, en cítricos de California y de Florida, la pudrición verde y azul estaban presentes en un 30% en los envíos inspeccionados. Pero la parte de abajo dice que Penicillium alrededor del 75% del total en naranja Valencia, que fue enviado a Londres, y el 50% de limones y toronjas que venían de Sudáfrica. Entonces, hay que ver cuánto y cuál es la situación de nuestro país
y hacia dónde vamos nosotros. Tenemos que tomar aquí una decisión. Aquí dice que Penicillium digitatum específicamente tiene muchos hospedantes. Algunos de ellos que estoy mostrando en este cuadro, no los voy a leer todos, pero hablando de frutas, ataca papaya, melón, sandía, avellanas, cacahuate, pistache, café, tomate, arroz, soya, etc. Esto estando con digitatum. Y si pasamos con Italicum, aquí tenemos una gran variación también de especies, como es el aguacate, mango, melón, tomate, trigo, uva, que son importantes hospedantes de Italicum. En esta parte, en donde vamos a ver lo que es la taxonomía, vemos que la fase sexual de este hongo corresponde al grupo de la división de Ascomycota. Ascomycota, la fase sexual, como se clasifican los hongos de la manera sexual, quiero decir que cuando se exporta la fruta y se queda la fase asexual, que es Penicillium digitatum, en la superficie del fruto, entonces se desarrolla la fase sexual, que es Ascomycota. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que Ascomycota puede haber recombinación genética y posiblemente esta es la explicación por qué Penicillium es tan amplio en el número de especies que tiene. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. No voy a repetir todo lo que venimos aquí en la parte de la clasificación, nada más que me importaba esto de la parte de la recombinación. Las colonias crecen rápidamente en algunos medios de cultivo y para el estudio de este hongo, por ejemplo, lo que estoy poniendo aquí de digitatum, tenemos que analizar qué es lo que pasa en la parte del crecimiento del hongo, pero también qué es lo que pasa al reverso del medio de cultivo, perdón, del hongo en el medio de cultivo. Aquí estoy mostrando un medio de cultivo que es papa dextrosa agar, después de 7 días de haber hecho la inoculación. Aquí vemos otra vez a Penicillium digitatum en 3 medios de cultivo y efectivamente a mí me quedó claro cómo el crecimiento es bastante diferencial. Este hongo se ha de alguna manera adaptado a crecimientos artificiales como lo que estoy mencionando aquí, que específicamente ha llegado a crecer hasta 5 grados centígrados. Esto quiere decir que el hongo es muy importante en la comercialización de nuestros productos. Dice que el crecimiento se limita cuando la temperatura es de 37 grados en adelante. Pero la verdad, esto no es, de ninguna manera, es una temperatura en donde estemos nosotros exportando nuestros productos. Usualmente, por cuestiones de conservación del producto, las temperaturas en que exportamos los frutos, y estamos hablando, el caso de limón, generalmente son temperaturas muy bajas. Sin embargo, lo exportamos a humedades relativas altas y las humedades relativas altas usualmente están relacionadas para que evitemos el intercambio de gases, de O2, de CO2 y de etileno, etcétera, que nos lleva a alterar la parte del metabolismo de las frutas
y nosotros estemos evitando pérdidas. Sabemos que la venta de nuestros productos, y por lo menos aquí en México, la venta es por medio de el peso del producto. Por lo tanto, cuando no se tiene un buen acondicionamiento en el mercado, lo que pasa es que perdemos dinero. Ahí está perdemos nuestra economía. Porque el porcentaje de disminución, cuando no está bien almacenado nuestro producto, se va hacia abajo rápidamente en el peso. En este caso, estoy mostrando un limón persa que entra como la herida que estamos viendo en la parte superior de este limón persa, puede ser Penicillium digitatum e italicum, pero una cosa importante que nos trae esto es que Penicillium es un hongo que penetra estrictamente por heridas. Si no hay heridas, el hongo no penetra. Por lo tanto, debemos cuidar mucho lo que mencioné, que es la cosecha del producto. Porque el producto puede llegar a infectarse a nivel de campo, a nivel de la empacadora o en cualquier punto de los eslabones en la comercialización del fruto. Y aquí estamos viendo, esta fotografía es precisamente de Veracruz, hablando de limón persa. Pero existen limones otros que no son como el que tenemos aquí en México y particularmente que no lo tenemos en alta cantidad, pero en este caso los limones que tienen esta coloración amarilla son variedades como la variedad italiana, Eureka, que en el proceso de desverdizado, en el momento que nosotros lo ponemos en la cadena post cosecha para quitarle la coloración verde y lo podemos comercializar, es cuando este fruto se puede infectar. Y viene la pudrición y posteriormente la contaminación entre fruto y fruto. Tenemos algunas áreas pocas de este limón en Veracruz también. Cuando hay una pudrición por Penicillium, el producto tiene un olor bastante fuerte. Y eso se refiere a los metabolitos, algunos metabolitos que se han encontrado como volátiles en la superficie. Y aquí estoy poniendo simplemente como una lista. Limoneno, valenceno, etileno, alcohol etílico, acetato de etilo, acetato de metilo, entre otros volátiles que está despidiendo la herida en donde está creciendo Penicillium, y son situaciones que nosotros debemos de considerar para evitar la pudrición de nuestros frutos. En este caso, tenemos un dibujo de lo que es Penicillium y las partes, digamos, de la morfología de Penicillium y cómo se ha identificado. Y esto que estamos viendo aquí es precisamente una de las formas que podemos llegar a la taxonomía, para poder identificar a cuál especie se está refiriendo el que tenemos en nuestro país. Y generalmente quiero mencionar que independientemente de cuál sea la especie, la forma de infección es muy similar. Por lo tanto, tenemos que saber de qué manera tenemos que manejar a nuestro hongo y proteger a nuestra fruta. Aquí estoy poniendo una fotografía de Penicillium digitatum en donde
vemos el crecimiento del hongo, del cual el cuerpo del hongo es demasiado frágil. Y por lo tanto aquí dice que tiende a romperse fácilmente las ramificaciones y por lo tanto estas partes que forman parte del cuerpo del hongo son muy fácil a que puedan dañar a otras frutas. En las huertas puede ocurrir fenómenos en donde mucha de la fruta se cae cuando nosotros tenemos que vender una fruta como la que vemos abajo. Esa fruta está protegida con fungicida y con cera, lo que vemos abajo. Y eso es lo que el mercado nos pide. Por lo tanto, tenemos que tomar algunas decisiones que vamos a hacer con esa fruta que se cae y que está en el suelo. Por lo tanto, los importadores de limón nos han sugerido algunos fungicidas y me voy a referir solamente a 3 que puse en la parte de arriba: el imazalil, hipocloraz y tiabendazol. Estos 3 fungicidas se han aplicado en el comercio de limón para para disminuir las pérdidas. Aquí menciono otros que no voy a perder más tiempo en explicarlos. Sin embargo, muchos de los frutos quedan tirados, como el que están viendo ustedes ahí, y obviamente esto se va a la pudrición. Lo que estoy mostrando aquí blancos es que tienen millones de esporas que pueden seguir dañando a nuestros demás frutos o que sirven de infección primaria para los nuevos frutos que están creciendo. Por lo tanto, es muy importante que una de las actividades en la limpieza de nuestras huertas hay que hacer esto que están viendo aquí: limpiar las huertas, recoger los frutos podridos y llevarlos a un cementerio de ellos mismos, es decir, hacer un hoyo y enterrarlos. De esta manera estamos disminuyendo la infección primaria para nuestros nuevos frutos. Esta es una actividad que nosotros debemos hacer. De tal manera que nuestros pisos queden limpios, ¿verdad? Es mejor te adaptas. Si me voy allá pegadito con 2 horas antes de salgo del turno y ya no regreso, tendría que regresar. Ajá. ¿Alguien está hablando? No te preocupes, ya lo silencié, Daniel, adelante. Bueno, entonces Penicillium digitatum e italicum se ha reportado en los residuos de suelos en huertos de cítricos. Por eso estoy pasando esta diapositiva y quiero mencionar que muchas de las veces de lo que nosotros estamos exportando, de lo que se exporta, hay mucho producto orgánico, de la cual algunas empresas han aplicado para proteger a los frutos que no deben llevar químicos. Se ha aplicado en algunas huertas extracto de gobernadora, está aceptado para productos orgánicos y posteriormente en el suelo se le aplica oxicloruro de cobre para de alguna manera disminuir la dispersión de Penicillium para nuevos frutos o nuevas plantas. Nuevamente, ya no voy a repetir aquí, estamos otra vez ahora con Penicillium italicum, cuyo origen en la parte sexual empieza con la división ascomicota. El hongo crece de manera abundante
en la superficie del medio de cultivo, en las cajas Petri como la que estamos viendo aquí, en donde depende mucho qué medio de cultivo tengamos, y creo que este tipo de trabajos urgen que lo hagamos, sobre todo en Veracruz, y nuevamente aquí estoy mostrando otras cajas de Petri en donde tenemos a Penicillium italicum y vemos la gran variación que tiene el hongo en diferentes medios de cultivo. Nuevamente, aquí vemos los conidios asimétricos y cómo crecen en la parte superficial. Se ve muy bonito, sobre todo cuando tenemos una fotografía microscópica. Y aquí lo que se está hablando, que tenemos un crecimiento de las fiálides bastante ramificada, y esto es lo que nos puede llevar a desarrollar esclerosios incoloros, que los esclerosios tienen la importancia de la sobrevivencia del hongo en alguna superficie. Por lo tanto, es importante considerarla. Nuevamente aquí vienen los metabolitos que se han encontrado en este hongo. Por lo tanto, tiene el olor tan fuerte en la parte de las heridas que están dañadas. Para que se desarrolle una enfermedad, se habla mucho del triángulo de la enfermedad. Entonces se dice que en la parte de poscosecha se han sido clasificado por lo menos dos grupos importantes. Uno, que son infecciones que vienen de precosecha, causados genéricamente por patógenos latentes, es decir, aquellos que vienen en la parte de la superficie del fruto. No obstante, en la parte azul, en las letras azules, dice hay infecciones poscosechas causado genéricamente por los patógenos que entraron en la herida. Y me estoy refiriendo particularmente a esta base en el caso de Penicillium, ¿verdad? Que el que estamos hablando en esta manera. Aquí tenemos una huerta en donde se está produciendo el limón. Posteriormente pasamos a la cosecha. En ese cuadro que dice la cosecha es donde se tiene que tener el mayor cuidado, la mayor precaución para evitar heridas, porque luego viene el empaque y desafortunadamente, ya sea que en la cosecha o en el empaque se enfrente con Penicillium digitatum o italicum, quiero decir que estos patógenos muchas veces llegan a las heridas porque no tenemos técnicos que estén manejando los diferentes eslabones de poscosecha y no sabemos el porcentaje de control que podemos tener de los patógenos si tenemos mucho cuidado. Posteriormente, cuando ya se enfrentan los hongos, cualquiera de estos dos que estoy poniendo aquí, llegan al hospedero. O, en su defecto, los frutos ya se van a almacenar y por las condiciones ambientales de almacenamiento se da la susceptibilidad del patógeno. Posteriormente ya se pueden desarrollar aquí enfermedades como estamos viendo ya la coloración del moho verde y del moho azul, cómo se ve como si fuera un pincelazo. La parte que tenemos alrededor de la esporulación del hongo es crecimiento de micelio y lo que viene es la esporulación. No sé, se terminaron mis 40 minutos.
Falta mucho, pero espero que les haya podido dejar un mensaje. Si hay preguntas y las puedo responder con muchísimo gusto. Bueno, si tienen alguna pregunta para el doctor Daniel Nieto, no sé, ¿te faltaba mucho, Daniel? Unos Sí, 5 falta minutos mucho. más. O mejor pasamos a preguntas, si tienen preguntas. Este, porque me parece que, a ver, ya hay una pregunta, me parece, un comentario. A Bueno, ver, es nada más mire, el doctor Jorge que está felicitándote por la presentación. venga la pregunta, por favor. No, es el doctor Jorge, Jorge López, que te está felicitando por la presentación. Muchas gracias. Miren, nomás les voy a poner este cuadro en donde vemos las infecciones de Penicillium digitatum, y Penicillium italicum, en donde se hizo este estudio, en donde estamos viendo que se inoculan mandarinas con estos Penicillium y vemos cómo el sitio de infección en la cáscara se pone el patógeno y a los 3 días después de la infección, cómo vemos la primera línea, cómo va avanzando el ataque del patógeno. Si es qué va a pasar con digitatum al 4º día, lo vemos en las mandarinas que están abajo. Solamente 4 días y estamos viendo en donde se hizo la inoculación cómo va la penetración del hongo, pero si pasamos a los 5 días, estamos viendo que ya el micelio está creciendo, lo estamos viendo en la primera línea. A los 6 días está. Y si nos vamos al 7º día, nuestro fruto está totalmente podrido por Penicillium digitatum. Ahora sí, si hay preguntas, con mucho gusto, porque sí faltaba, pero claro, está un buen mensaje de mi presentación. Ahorita todavía no se animan, Daniel. Entonces, los porcentajes de pérdida en lima persa, ¿qué tan fuertes son? Y a nivel interno, en el mercado interno y a nivel internacional, ¿cómo anda esa parte? El problema es que no se ha evaluado. Los reclamos que se han tenido, yo estaba mencionando que está en el orden aproximadamente del 3% y se ha llegado hasta el orden del 8% hasta ahorita. Pero estamos hablando de un estado inicial del ataque de este patógeno tan disperso en el campo, en los laboratorios, que con seguridad que el porcentaje de pérdida se va a incrementar, porque quiero mencionar que no existen estudios en donde estemos evaluando los 2 parámetros más importantes que como fitopatólogos debemos manejar, es la incidencia y la severidad del patógeno. Desde ahí no tenemos estudios todavía. Y es importante que empecemos porque, como mencioné, es el frutal mayormente establecido en nuestro país, los cítricos. ¿Y qué podemos hablar si estamos refiriéndonos a la zona central de Veracruz? Claro, gracias. La doctora Mónica Vargas pregunta que si hay alguna diferencia en la infección dependiendo del grosor de la cáscara. No tanto, más bien tiene que ver un poco con la... Yo he No se te entendió bien, revisado. Daniel. ¿Mandé? ¿Puedes repetir? No se te entendió bien, ¿puedes repetir? Sí, la parte de la defensa de los cítricos a los patógenos están en el flavedo y en el albedo, que es la cáscara. Entre mayor maduración se tenga, la susceptibilidad es mayor. Si estamos viendo
los limones, por ejemplo, que presenté, o estas mandarinas que estoy presentando, o las naranjas que se han estudiado, el ataque por penicilio es efectivo, penetra independientemente, digamos, del grosor de la cáscara, porque lo que pasa en la maduración es que las estructuras químicas de defensa que tiene la cáscara se disminuyen en el proceso de maduración y entonces ya no tiene efecto la defensa de la fruta. Por lo tanto, Gracias. se da a cabo la infección. También Viridiana Navarrete pregunta que cuál es el efecto de estos hongos en el consumidor final, dada la dificultad de su erradicación con el tratamiento. En el consumidor final no tiene nada que ver. Muchas veces nosotros nos comemos un pan o una tortilla con penicillium y no nos pasa nada, porque este hongo está especializado a órganos que no son los nuestros. No nos pasa nada. El problema es que no, de la mirada nace el amor. Y si nosotros vemos en el campo algunas, como el que estoy mostrando, 5 días después de la infección, pues no se compra, pero a nosotros particularmente en nuestros órganos no nos pasa absolutamente nada. El doctor Eliseo García te felicita por la presentación y que pregunta si el tipo de empaque tiene influencia en el aumento de la infección. Sí, el tipo de empaque tiene que ver mucho en la infección. Nosotros como país no tenemos empaques desarrollados. No tenemos, sin embargo, por ejemplo, yo quiero mencionar el caso, yo tuve la experiencia estando en Rotterdam en la recepción de cítricos provenientes de Sao Paulo, en donde tenemos los centros más grandes de distribución de cítricos, incluso hasta en atmósferas definidas y llegando a Rotterdam, al mercado destino, esto se ve automatizado y empacado de una manera delicada para guardarlos en almacenes especiales en donde tú puedes poner el producto que sea compatible con otros, por ejemplo, en la producción de CO2, en la misma temperatura que se deben almacenar, en la distribución en los mercados finales, tienes que ponerlos en unas estructuras especiales. No obstante, en nuestro país, nosotros si vemos en los supermercados, donde hay naranja, hay manzana y están las hortalizas y están las verduras y están bastante un número de hospedantes. No se tiene cuidado en nuestro país. Por lo tanto, el tipo de empaque tiene que ver de manera particular. Sí, la doctora Mónica hace un comentario nada más que como dijiste que de la vista nace el amor, ella indica que de la vista y el aroma nace el amor. Te agradezco por la presentación. El doctor Jorge López dice que quizá ya lo dijiste, pero que si hay algún medio de dispersión que sea más importante, por ejemplo, insectos, viento, por contacto, por lluvia y salpicado de partículas del suelo o cualquier otra forma de dispersión, que si hay algún medio más importante en relación a cada uno. Agua y el también importante la distribución, sí, porque como mencioné, el crecimiento micelial es muy frágil, por lo tanto los insectos se lo pueden llevar en el cuerpo, se lo pueden llevar
diría yo, en cualquier parte del cuerpo se lo llevan de un lugar a otro. Entonces, tiene que ver mucho. Se han estudiado hasta trips, por ejemplo, hasta áfidos que se llegan a comer las esporas mismas. Y esto es riesgoso. Entonces, ese es mi comentario, Jorge. El doctor Eliseo hace el comentario y me imagino que la pregunta, pero ya creo que ya la contestaste, que existe riesgo para humanos como ahora con el hongo negro y el COVID-19. Pero me acuerdo que mencionaste que, bueno, no hay ningún problema porque este no afecta a humanos, ¿no? No afecta a humanos, no, no. El crecimiento del hongo en la parte del micelio no penetra dentro de las células del ser humano. Con nuestra acidez que produce nuestro sistema digestivo, digerimos al hongo, no nos causa daño a nosotros. Simplemente, como la doctora mencionó, tiene que ver mucho la mirada y el sabor que tiene el producto en la parte interna después de haber crecido el hongo. Viridiana Navarrete comenta o pregunta que cómo ayudar o capacitar a los productores de limón para que realicen estas prácticas sanitarias de retiro de frutos en sus cultivos, dado que ocurre lo mismo con papaya o mango. Quiero mencionar que muchos de los productores, cuando se les comenta este tema, ellos no les interesa, porque no saben la pérdida que les está ocasionando, porque como mencioné, mucho del daño se da en el transporte y en el lugar destino que llegó el producto. Particularmente, yo he visto pérdidas bastante significativas por este hongo en muchos otros cultivos y por tanto, este ha sido uno de mis intereses en estudiarlo en post cosecha. Gracias. El doctor Juan Villanueva te saluda. Hola Dani, ya sabes que hoy con la CID ha cambiado cómo se evalúa el posgrado y ha pedido Sí. que se explique cómo se apoya a la sociedad con la investigación que hacen los estudiantes. Que si nos puedes comentar cómo explicarías a CONACYT la pertinencia de la investigación que hacen tus estudiantes. A CONACYT se le debe de explicar por medio de las pérdidas que encontramos en los productos de interés. Uno son las pérdidas que se están llevando a cabo, ¿verdad? El gran deterioro y cómo muchos de los hongos no se conocen y se están consumiendo nuestros alimentos. Y como estoy mencionando, Penicillium es un pesar que es, digamos, es un hongo frágil y que entra exclusivamente por heridas. Yo creo que cuadros como estos que estoy mostrando aquí son bastante significativos, que nosotros podamos mostrar a nuestras instituciones el gran daño que están haciendo esos patógenos poco estudiados a nuestros alimentos. Y la verdad es que si nosotros, sería muy bueno evaluar cuántos investigadores se están dedicando a la evaluación post cosecha de las pérdidas causadas por hongos, cuando si lo vemos de manera retrospectiva las instituciones de nuestro país, lo que te enseñan las escuelas de agricultura, nos enseñan cómo producir. Pero las pérdidas, en muchos casos, más de la mitad de los alimentos, de los frutos, se van después de la cosecha. Mi pregunta es, ¿cuántos de nuestro país están estudiando patología post cosecha? Cuando este tipo de enfermedades son básicas. Estamos hablando nada más de un género, ¿verdad? Y de un cultivo. Gracias, Daniel.
Jonathan pregunta que si es posible que este hongo evolucione y afecte a otros frutos que no sean cítricos en un futuro no tan lejano. Sí, sí es factible. Sí es factible por un punto que hablé yo, cuando el hongo desarrolla su fase sexual, y hoy por hoy, con el cambio climático que se está dando en el mundo y particularmente en nuestras regiones también, esto evoluciona. Yo hice una lista, nada más muy cortita, ¿verdad?, de las especies en donde están atacando, especies de Penicillium que están atacando nuestros alimentos. Pero si vemos la gran cantidad de especies que están comiéndose nuestros alimentos, son muchísimas especies. Por lo tanto, el cambio es factible. En este caso, en mi presentación, solamente hice referencia a 3 especies que tenían que ver con limón, pero hay muchísimas especies. La variabilidad no se ha estudiado y todo es factible. Bueno, ya no hay más preguntas. Daniel, muchas gracias. Finalmente sabemos que las pérdidas post cosecha en vegetales, en frutos, es muy alta y desafortunadamente eso no se considera porque se va a los mercados, el productor ya lo vendió, como tú mencionas, y no se le presta la atención que debe ser. Pero bueno, finalmente es parte de toda la red de valor que lleva cuando uno está trabajando, ¿no? Y Sí, es básico, incluso como tú sabes, y nosotros sabemos, hay problemas en comercialización cuando hay cuarentena, ¿no? De algunos, cuando los productos tienen enfermedades o problemas de plagas cuarentenarias, ¿no? Creo que esta no es una de ellas, pero sí llega a haber en algún momento. y un comentario para los colegas: quiero que sepan que cuando se hacen estudios de post cosecha, los estudios son bastante cortos, porque el fruto lo pudres muy rápido y no tienes tanto miedo de que llovió, de que granizó, de que se perdió la investigación. Los riesgos son cortitos, ¿no? Simplemente hay que manejar el laboratorio y hacer las inoculaciones como lo que mostré, y, y eso, ¿verdad? Pues muchas gracias, Daniel. Te agradecemos por tu excelente presentación y esperamos que en un futuro nos vuelvas a apoyar con este tipo de pláticas en algún otro tema de que sea tu experiencia y Sí, te haré llegar tu comprobante de presentación que nos hiciste y pues de alguna manera es una pequeña retribución que no tiene el significado para lo que nos estás compartiendo, ¿no? Muchas gracias y gracias a todos. Les recuerdo que se registren. Yo envié la liga para el registro de la lista de asistencia. Por favor, no se olviden. Ahí está al inicio.